Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán o Concepción Arenal son algunas de las escritoras gallegas más conocidas del siglo XIX. Pero hubo otras, hasta 50, identificó una investigación publicada por el Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento del CSIC. Les recordamos que publicar para una mujer en aquella época suponía una auténtica gesta. La segunda mitad del siglo XIX en España se caracteriza por la expansión económica, el positivismo y el realismo. Un ambiente más propicio para el desarrollo de la comunicación y la libertad de prensa. Un aire fresco que también se respira en Galicia. Es la época en la que algunas mujeres, apartadas en su totalidad de la vida intelectual, luchan no solo por escribir, sino también por publicar. Escribir naquela época para as mulleres era moi complicado. Os pais intentaban que as súas fillas non escribisen e que se escribisen a súa produción literaria quedase dentro do ámbito do doméstico, do privado. La terrible presión social se fomentaba con el difícil acceso a la formación. Los hombres alfabetos eran 6 veces más. Algunas mujeres superaron aquel obstáculo. Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro o Concepción Arenal consiguieron dar a conocer sus escritos. Pero la calidad de sus obras ensombreció la de otras, porque hubo más escritoras en la Galicia del siglo XIX. Rosalía ya lo advirtió en sus primeros 4 versos de Follas Novas. De ellos parte la investigación que ha desembocado en este libro, Escritoras Galegas do século XIX. Daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller. Eu que nas canto Virxe da Paloma de que a terei. Nos démonos conta de que Rosalía estaba escribindo, adicando eses versos a aquelas mulleres que escribían e que publicaban aquelo que ela non facía. Entón, quixemos ver que había tras Rosalía de Castro, que había tras Emilia Pardo Bazán, que había tras Concepción Arenal, que eran 3 escritoras cunha personalidade, cunha obra inxente, enorme, e que prácticamente englobaban toda a investigación que había sobre a historia da literatura galega de autoría feminina no século XIX. Nos fixemos un oco, vimos que había detrás e a verdade que nos sorprendimos. Carlos es uno de los editores de esta obra que nos descubre a creadoras literarias relevantes que la historia olvidó. La prensa de la época fue su principal aliada. Él y su equipo del Instituto Padre Sarmiento del CSIC investigaron durante 4 años. Estamos falando de María Abundancia, mestra de Tui, que publicaba pequenos poemas na prensa local. Estamos falando de la baronesa Wilson, coñecida pola súa produción literaria en outras partes de España, pero non se percataran de que estivera vivindo unha tempada en Galicia e que publicara aquí. Encontraron un centenar de creadoras. Escribían principalmente en castellano. Tenían formación. Muchas de ellas eran profesoras, otras periodistas. Con el objetivo de recuperar su memoria, se estableció un criterio de selección que permitiese abrir la investigación al máximo. Se valoró principalmente el hecho de llegar a publicar, aunque fuesen unos versos. Conseguirlo en el 19 era una odisea. Para superar la censura, las mujeres agudizaban el ingenio. Tenían estrategias. Unha delas era firmar só con pseudónimo. Hai mulleres das que só coñecemos un nome propio que non sabemos se é o seu nome propio real ou é un nome propio escollido como pseudónimo. Son mulleres que escriben con ese nome propio, pero pode ser o seu ou pode ser un pseudónimo. Outra estrategia era intentar publicar moi afastadas no espacio. Por exemplo, unha escritora do Barqueiro que publica en xornais de Tui, por exemplo, ou unha escritora das Terras de Ourense que publica na Coruña ou en Ferrol. Ese era outro medio para intentar escapar da presión social, da crítica social do momento. Distinguen entre 2 tipos de escritoras, las que dedicaban su obra a los temas que en aquella época eran socialmente aptos para la mujer, como Dios, la familia, la patria o el amor, y aquellas que no solo querían escribir sobre lo que sentían, deseaban expresar lo que sabían.
Este fenómeno, la normalización de la creación literaria femenina en Galicia del 19, se distingue del de otras comunidades por un hecho: la emigración. Temos mulleres galegas que emigran a Buenos Aires ou a Habana e que comezan ali a publicar, que dan ali aos xornais as súas obras. Temos mulleres da emigración asentadas en La Habana ou en Buenos Aires, ou fillas de matrimonios galegos establecidos ali, que publican ali nos medios habaneiros ou bonaerenses, pero que tamén mandan os seus textos aos xornais e as revistas galegas. Temos unha circulación de textos de cultura entre ambas as dúas beiras do Atlántico que a verdade é unha riqueza e con escaso parangón naquela época para o territorio, para o conxunto do territorio peninsular. Conseguir publicar suponía un éxito personal para ellas, pero no evitaba la crítica, el reproche por parte de los lectores, principalmente hombres. Sin el trabajo de aquellas mujeres, no habría otras después, no se habrían superado prejuicios que más adelante serían leyes. Recordarlas hoy nos hace más libres. Son del pueblín chialanero.